¿Qué tal? ¿Qué me puedes contar de este año? ¿Qué balance haces? No sé cómo te ha ido el año profesionalmente. Bueno, la verdad que bien, no nos podemos quejar con Mongolia porque realmente con la pandemia, el primer mes del confinamiento, bueno, marzo y abril, tuvimos problemas porque cerraron los kioscos y nos tuvimos que comer toda la tirada, digamos. Entonces, claro, y eso implica haber gastado, pero no cobrar, etcétera. Mm. Pero realmente como que hubo muchísima, por así decirlo, no sé si lo llamaría solidaridad, pero digamos, sí que muchísima gente optó por suscribirse, que en realidad es nuestra primera vía de financiación. Tenemos como 4.000 suscriptores, que es una barbaridad bueno, en general porque en España no están muy acostumbrados a la suscripción y que te llegue en tu casa. Pero hemos logrado, teníamos como casi 3.000 y de pronto hemos hecho este año como 1.000 y pico más. O sea que guay, porque nos permite tener gente que nos paga todo el año por hacer la revista, que la recibe en su casa y la verdad que contentos. Y hemos vuelto, bueno, ahora volvemos a hacer un show, hicimos el último show con Edu en Galicia ¿cómo se llama? Del sobre hielo, porque claro, estaba armado justo antes de la pandemia. Pero teníamos ya comprometido la gira en Galicia antes de la pandemia, se tuvo que cancelar hasta ahora y la tuvimos que hacer, pero realmente tuvimos que casi desarmar todo el show y armarlo de nuevo porque en este año y medio es que había pasado de todo. No existía Ayuso cuando en el 2019. Entonces tuvimos que reformular todo y entonces hemos parado porque también Edu tiene que hacer su próximo libro y ahora arrancamos un show nuevo de Mongolia pero que vamos a hacer Silvia Sparks, que es una cómica de humor negro brutal, que es parte de la redacción de Mongolia y que es buenísima parte, conmigo y con Pera Rusiñol, el periodista de Mongolia, contando cosas serias. O sea que vas a tener humor negro, sátira salvaje y periodista que te cuenta cosas serias. Con lo cual te estás riendo de un chiste sobre los palestinos y luego viene el otro cabrón a decirte han muerto 70.000 para Bueno, tú, para que te Darío, joda haberte reído. tú, Darío, estás acostumbrado a tocar muchos palos, ¿no? Historietista, guionista, un dibujante, Sí, un prolífico, miembro fundador, como hablamos antes, de Mongolia, has publicado sí. también en El Jueves. Tú, para ti, la sátira, el humor, o sea, ¿es el mejor contexto para que la crítica, no sé si sí que surta efecto o que por lo menos que la crítica llegue al espectador o llegue a nuestras cabezas, ¿no? Y se asiente allí. Sí, yo sabes que tengo, bueno, de esto voy a hablar mucho en la charla, en el actual, porque he hecho una charla especial para el actual, que no es la misma que suelo hacer sobre los límites del humor, que en realidad es casi un spoiler de un próximo libro que haré, pero que sacaré en 5 años, porque yo tardo mucho en hacer, porque tengo tantos libros abiertos a la vez que tardo mucho en hacer, que es en realidad la historia del humor a nivel antropológico y todo, de la sátira y de la comedia. Eh, y porque yo creo que si uno entiende cómo nació en las culturas, bueno, la sátira ya viene de las culturas de cazadores-recolectores, imagínate. Y luego se termina de armar bien en la Grecia antigua y en el mundo romano. Pero creo que uno sí entiende qué significaba y por qué lo hacían, entiende los códigos de la sátira, que creo que ahora por internet y todo la gente no sabe muy bien la diferencia entre sátira, chiste, comedia, y claro, no tiene nada que ver una cosa con otra. Todo pertenece al humor, pero es muy diferente. La sátira siempre es una crítica o social o política, ¿no? Digamos, ese es casi el argumento básico de la sátira. Pero dicen antropólogos que lo estudiaron en tribus de cazadores-recolectores que todavía eran cazadores-recolectores en el siglo XX, que la sátira estaba en todos los pueblos, aunque no le llamaran sátira, y que esto me flipa a mí, era una manera de maldecir a distancia. O sea, era brujería, era echar una maldición. Era el chamán de la tribu el que se burlaba con movimientos, imitándolos como si fueran gilipollas a los enemigos, porque de esa manera les mandaba una maldición. Y entonces, también, bueno, también te cuentan así antropólogos que no, creo que es una tribu del norte de Estados Unidos y del sur de Canadá, o sea, de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que por ejemplo usaban la sátira, bueno, tenían un ritual que era que cuando agarraban un enemigo, antes de matarlo le cortaban la lengua, porque creían, le cortaban la lengua y la boca, porque creían que si se les reía y se mofaba de ellos antes de morir, los dejaba malditos para siempre. Entonces, claro, yo creo que si vamos entendiendo las cosas antropológicas de cómo surge, bueno, la comedia es otro palo que la explicaré y que está relacionada con el vino, por eso la explicaré en el actual. Es un rito que surgió como homenaje al dios del vino, por eso tiene muchos matices también. Pero en cuanto a la sátira, yo creo que sigue siendo un poco lo mismo. Sigue siendo casi que el satírico lo que hace es parodiar a lo que odia, porque ya que no lo puede hacer desaparecer en la vida real, simbólicamente lo reduce a la miseria, digamos, ¿no? Al barro humano. Entonces, eso puede servir
pero yo creo que sirve a los convencidos, es más catártico que otra cosa. Porque si yo critico, yo qué sé, a un político o a una religión, se van a reír y van a disfrutar de que yo los esté embarrando simbólicamente en el barro de lo humano, aquellos que ya están convencidos, digamos, ¿no? En cambio, aquellos que tienen a eso como algo intocable, no les sirve para nada, al revés, se ofenden, ¿no? De hecho, yo creo que es la gran sacrílega la sátira, porque el rollo de la sátira es justamente demostrar que nada es sagrado y que todo se puede embarrar en el barro del humano. Entonces, si justo te toca tu tema, que es el tema que tú no te mola que te lo toquen, pues te va a joder. Y por eso también hay muchísima resistencia de parte de ciertos sectores, tanto de la derecha como de la izquierda, a aceptar la libertad creativa de la sátira o del humor cuando justo tocan lo que para ellos es sagrado, ¿no? Si justo toca lo que es sagrado para el otro, está bien y hay libertad, porque también acá nos confundimos, no es libertad de expresión, es una parte que está en la Declaración de Derechos Humanos muy específica, que es la libertad de creación, porque es algo de creación. Entonces, la libertad de creación no es lo mismo que la libertad de expresión. La libertad de expresión sí que tiene límites, la ofensa, el honor, pero la libertad de creación no, porque ya se supone que lo que tú estás creando no tiene por qué ser una opinión. Y por eso estaba el animus jocandi del derecho latino que se sigue usando, que es lo que importa es la intención. Si tu intención era hacer daño, pues puede ser punible, digamos, ¿no? Pero si tu intención era animus jocandi, es decir, era solo hacer reír, no es punible. Es algo simbólico, es algo mágico y somos como casi chamanes que tiramos maldiciones, blasfemias y tal. Entonces yo no creo que sirva para cambiar mucho las cosas. Creo que es más catártico que otra cosa. Pero muy necesario en las democracias. Porque si no, claro, nos creemos todos que todo es tan sagrado, todo tan serio, todo tan intocable, pero que de qué vamos. Si después viene un virus y nos diezma, un virus invisible y nos diezma, ¿sabes? Y al final somos un bicho más. O sea que creo que la sátira es un poco, tiene esa función. Recordarnos que todos somos igual de estúpidos porque somos humanos, básicamente, ¿no? No, me ha encantado además, Darío, ese punto, ¿no? De sacralizador que tiene la Sí, sátira sí, implícita. Y es verdad, ¿no? Al final hay cosas que cada uno tenemos nuestras propias cosas sagradas o por algún motivo y la sátira nos puede gustar en ciertos elementos, pero cuando ataca a esas partes, pues igual no ya gusta no nos tanto. gusta. No Sí, gusta tanto. no, ya no nos gusta. Pero Y lo genial es que, fíjate, que en el humor pasa mucho. Si yo voy a ver un drama, por ejemplo, una película dramática, y la película me parece malísima, o me parece infumable, o me parece súper amarillista, yo no digo que eso no es un drama, digo, ¿qué drama más malo me he visto? Cuando veo una película o veo un show de teatro de aventuras y me parece malísima, digo, joder, qué película de aventura más mala. Pero con el humor tenemos una relación muy loca de amor-odio, que es que cuando un chiste, algo humorístico, no nos gusta porque toca algo sagrado, lo primero que decimos es, eso no es humor. No, eso no es humor. Enseguida le quitamos la categoría, no, hombre, es humor, solo que es humor que a ti no te gusta, ¿no? Entonces, es muy curioso lo que nos pasa con el humor. Y yo creo que tiene que ver con algo que analizó Critchley, el filósofo, que hay diferentes tipos de humor, pero más o menos se dividen como en cuatro, después ya lo contaré bien en la charla, pero hay uno que es muy primitivo, que es justamente que tiene que ver con la sátira, que es el humor de denigración de colocar al otro por debajo, que es lo que usaban mucho las tribus de cazadores recolectoras para diferenciarse con sus pueblos vecinos y enemigos. Es decir, nosotros somos mejores porque mira estos que gilipollas que se mueven así. Pero hay muchísimos otros tipos de humor, digamos. Hay humor que también es simplemente por el absurdo, hay otro humor que simplemente es por el parecido entre dos cosas. Y entonces, claro, creo que intentamos tachar de que algo no es humor cuando justamente lo que parodia es eso, es algo que a nosotros nos toca personalmente, ¿no? Darío, es hoy en día una profesión más de riesgo la de humorista, digo, que la de, que no sé, que comparándolo con hace, no sé con qué años podríamos compararlo exactamente, ¿no? Pero de aquí a 20 años atrás, por ejemplo. Sí, yo creo que no realmente, porque creo que lo que pasa es que sí que creo que digamos, creo que no, porque por ejemplo en la primera transición, digamos, en el post-franquismo, digamos, cuando muere Franco, por ejemplo, al Papu le pusieron una bomba, ¿no? Entonces, luego también cuenta Tono, Miura y la gente de La Codorniz, que cuando ellos estaban, creo que era en La Metralleta, que era una revista de humor de derecha muy buena que se hacía durante la Guerra Civil, porque La Codorniz es una de las mejores revistas que hay para mí de humor, y por más que estaba Gila, que en realidad él era del bando republicano, Miura y Tono en realidad eran más bien apolíticos y se habían alineado al franquismo, digamos, ¿no? Y eso no les resta ni un ápice de genialidad a los tíos.
Pero entonces ellos contaban que también que en la redacción de la metralleta, en la redacción, en los cajones se llevaban una pistola, porque tenían miedo que algún vecino, y todavía no estaba la guerra, o sea, creo que recién empezaba la guerra civil en algunas partes, porque claro, tenían miedo de que algún ofendido del bando contrario entrara a la redacción a los tiros, ¿no? Entonces yo creo que no. Lo que pasa que lo que está pasando ahora es que ahora, digamos, ahora llama más la atención. Yo creo que ahora tenemos mucha más libertad de humor, que ahora podemos hacer chistes que antes no podíamos, que ahora la situación es mejor, pero tenemos un problema, que seguimos teniendo problemas que no son de buen recibo en una democracia plena. Claro, antes es que no teníamos democracia plena, entonces es normal que te pegaran un tiro. Ahora no te pegan un tiro, pero en una democracia plena, como efectivamente lo es España, a mí no me gusta esto de, esto no es democracia, no, esto es democracia. Yo viví en dictadura de Videla y te puedo asegurar que esto es una democracia. O sea, si no, Mongolia no podría existir. Es una democracia con sus defectos porque es una invención humana la democracia, y todas las democracias tienen defectos. O sea, hasta no los padres, pero digo, sí, los padres de la democracia, que es Francia o Estados Unidos, que son los que primero tuvieron constituciones democráticas y tal, les falla también la democracia, porque la democracia lo que tiene de bueno es que es un sistema que se va construyendo y se va perfeccionando. Pero es verdad que en pleno siglo XXI, en la Comunidad Económica Europea, habiendo firmado el respeto a la Declaración de Derechos Humanos, donde diferencia perfectamente la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de creación, y donde mete directamente que la sátira, el humor, el teatro, la escultura y las bellas artes son parte de la libertad de creación, y entonces los límites que tiene la libertad de expresión, como la del respeto y tal, no van con la libertad de creación, porque a las artes, y se incluye el humor y la sátira dentro de las artes, se le da el permiso de transgredir los límites sociales, porque justamente son simbólicos, como es un simbolismo, digamos, es todo ficción, no es real. Entonces, si tú te pones a prohibir que con ciertos temas no puedes hacer chistes, perfectamente con la misma, digamos, con el mismo recurso legal, puedes prohibir que no haya películas de terror. Porque, claro, mira, gente que está entreteniéndose y comiendo palomitas, viendo a Jason de Viernes 13 torturando a alguien. Y claro, ¿y qué van a pensar los que fueron torturados de verdad por un psico-killer? Ya, pero coño, que no está torturando a alguien de verdad, que es una ficción. Y con el humor pasa lo mismo. Y entonces, haber firmado eso y no comprenderlo, yo creo que con los temas de libertad de expresión, entre los que se incluyen los de información y creación, lamentablemente estamos quedando bastante mal en Europa, porque todo lo que ha sido condenado por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional aquí, luego en Europa lo tiran para abajo. Es decir, entonces yo creo que acá lo que está pasando es que el mundo judicial en su gran parte son como una especie de secta y de nicho que vienen de toda la vida, que son señoros que no están en la actualidad de la vida. O sea, es decir, ellos se horrorizan por cosas que la mayoría de los españoles hoy en día ya no se horrorizan, ¿no? Y entonces es terrible que en una democracia le pidan al cómico David Suárez, por un chiste que publicó en Twitter, más de 3.000 euros de multa y 1 año y 10 meses de prisión, es decir, casi 2 años de prisión, y algo que parece broma, la inhabilitación como cómico. Yo entiendo que te inhabiliten como médico, como abogado, porque, coño, puedes hacerle daño a alguien, pero es que si a mí no me gusta un chiste de David Suárez, lo dejo de seguir en Twitter. No hace falta pasar por la justicia. Si David Suárez hace un chiste que a mí me parece terrible, que me parece que eso no se puede hacer bromas sobre eso, es muy personal, porque hay gente que tenemos un humor muy negro, otros que son muy sensibles con el humor, pero si yo creo eso, es que no lo sigo a David Suárez, bloqueo todo lo que sea David Suárez y no me entero que existe David Suárez. Con lo cual, ¿qué sentido tiene juzgarlo, condenarlo y pedirle encima 2 años de cárcel? O sea, es que me parece que realmente en una democracia europea esto me parece que está muy, muy lejos de lo que es realmente el sentir y el pensar de la España de hoy, que yo creo que es ultrademocrática. O sea, y digo a la gente normal, lo ves en la calle, incluso gente conservadora no tiene ningún problema ya, no estoy diciendo ultraderecha, estoy diciendo gente conservadora, no tiene ningún problema ya con que haya mujeres trans, o con que haya gays, o con que su sobrino fume porro, me refiero a todo eso, se ha normalizado desde los años 80 hasta ahora, gracias obviamente a gente que ha transgredido a través de la creación, como Almodóvar. Es decir, justamente por eso en la Declaración de Derechos Humanos se dice de que la creación artística, de la que se incluye el humor, tiene que tener libertad para tratar tabús y para decir cosas bestias, porque ideas que no se podrían decir en la vida diaria, aunque no sean reales, aunque sea una ficción, porque es primero la libertad de imaginación.
Y segundo, porque eso nos permite también, por ejemplo, si trata de algo que nos da repulsión, pues estamos confirmando que ese tabú nos sirve como sociedad, porque nos da repulsión. Por ejemplo, veo una película o leo un libro súper realista sobre la explotación sexual de los niños y eso me revuelve el estómago, pues claro, queda claro que sigue siendo moralmente, digamos, inaceptable un hecho así en esta sociedad, ¿no? Lo mismo que si alguien cuenta un chiste sobre el tema y digo, qué hija de puta, tal, no sé qué, de alguna manera estoy aceptando el tabú, es decir, el humorista no me está derribando el tabú, me lo está reafirmando. Pero si ni siquiera lo dejamos que lo digan, porque de pronto otro tabú puede ser, justamente antes, era muy normal los chistes muy misóginos y la gente se reía, ahora los chistes misóginos caen mal. ¿Por qué? Porque somos como una especie de alarma de cómo van cambiando los diferentes límites en las relaciones sociales. Entonces, ahora que las mujeres tienen muchísimo más grados de igualdad por la lucha que han hecho esas mismas desde el feminismo, pues entonces ahora ya el mundo no es tanto de hombres, por lo tanto, chistes de hombres misóginos, pues sientan mal. ¿Hay que prohibirlo? No, y el que los cuente, lo cuente, y al que le parezca mal, que lo diga, porque justamente desde la ficción lo que hacemos es topografiar los límites cambiantes que se van produciendo en la sociedad con respecto, claro, ahora no es lo mismo, no es el mismo tabú ahora que en los años 50. ¿Cómo lo sabemos? Porque a través de la ficción nos cuentan cosas y nos permiten aceptarlas o rechazarlas, ¿no? O sea que eso es lo que tiene de malo, judicializar este tema, ¿no? Totalmente, Darío, totalmente de acuerdo. 2 de enero, 5 de la tarde, Sí, Círculo qué ganas. Logroñés, el ciclo de Y aparte que palabras. sabes que yo soy medio logroñés. No sabía eso. Explícamelo, Darío. Sí, sí, no, a ver, yo no soy logroñés porque soy El medio, el argentino medio. español, pero mi pareja es de Logroño y entonces yo viajo todo el rato a Logroño porque somos pareja hace, vamos, 15 años. O sea Pues que tengo ahí estupendo. toda la familia de mi pareja y yo Logroño todo el rato, en Navidades, en verano, o sea O que sea, vamos. la Laurel ya sabe dónde estaba ya. Tengo una ganas de ir a comerme un tío Agus o una oreja del perchas que flipas, te lo Qué juro, ¿eh? bueno, qué bueno. Encima la Bueno, oreja del perchas que me flipa y que, claro, ahora desde la pandemia no mm, he ido en verano, pero he ido directamente al pueblo, a Pedroso, el pueblo de la mm. familia de mi pareja, y no he bajado a Logroño. Entonces me he quedado con ganas de comerme ahí unas tapitas por la Bueno, huerta. tendremos ocasión aquí en enero, pero quiero que me cuentes un poquito. Sí, Tu espectáculo es Disparen al humorista. Hablabas antes de pistolas. No sé si estás dando ideas aquí a algún sí. espectador o qué, Bueno, en Darío. realidad es una charla, es una charla. Lo que pasa es que es una charla cómica, como en mi Sí, libro, digamos. sí, No puedo explicar, ahora te di más la chapa en plan serio, pero ahí lo voy a explicar con más comicidad. sí, Pero sí. no es un monólogo, digamos, no es un sketch. Intento explicar la historia del humor, la comedia y la sátira relacionada al vino y sacar una conclusión de por qué entonces no le podemos poner límites, ¿no? Pero explicando de verdad desde los griegos, los latinos, pero contando anécdotas graciosas sobre, bueno, anécdotas que me he ido apuntando todo este tiempo de varios libros que me parecen como súper interesantes. Y se llama Disparen al humorista porque en realidad fue muy loco, pero yo casi lo tenía terminado al libro y se llamaba Disparen al humorista por el juego de no disparen al pianista de la película, pero como todo el mundo estaba quejándose de los límites del humor, esto era en el 2016, dije, joder, esto es disparen al humorista, es decir, esto es, aquí resulta que hay casos de corrupción, violencia de género todos los días, muerte, gente que vive en barrios de chabolas sin electricidad, pero resulta que los escándalos es que algún gilipollas dijo un chiste, ¿sabes? Porque en el fondo los que hacemos humor somos gilipollas, somos los gilipollas sociales, digamos, somos como los bufones de la Edad Media, nos pagan por hacer el gilipollas, digamos, ¿no? Incluso cuando la cagamos, servimos para que el otro se sienta moralmente superior a nosotros, con lo cual hacemos una función social. Y entonces, claro, dije, esto es Disparen al humorista. Y justo le puse ese título y lo estaba casi terminado el libro y justo en enero del 2017 se produce el atentado de Charlie Hebdo, que efectivamente les dispararon y los mataron. Y entonces tuve que hacer todo un capítulo referido a lo de Charlie Hebdo porque no podía sacarlo sin eso, ¿no? Y un poco la conclusión final del libro, hago spoiler total, porque total no es igual que la charla, o sea que el libro Sí, es anterior, pueden comprarlo, pero el spoiler se lo van a olvidar y no importa. Y más en Logroño que como le pegan ahí al vino, entre la cerveza, el marianico, el vino, el pacharán, se van a olvidar enseguida. Ya sabes, ¿no? Sí, me encanta la vida logroñesa, pero que lo que digo es que no se sabe no hay ningún dato histórico de que ningún chiste haya matado a una persona, pero sí se sabe que a las únicas personas que han matado un chiste ha sido a los cómicos que lo han hecho, porque en el caso de Charlie Hebdo, ¿no?
Y entonces no sé qué peligro tiene el humor. Yo creo que el humor, incluso cuando la cagas, el mayor peligro que tiene es para el propio humorista, vamos. Totalmente de acuerdo, sí. Darío, pues un placer. Quedaría escuchándote mucho rato porque la verdad que da gusto. Pero nada, Es que cuando te agarran un tema que te apasiona. te emplazo a que nos veamos por aquí ya en enero y nada, y Total. bueno. Ya que no sabías que había una relación directa entre el humor, la sátira y la comedia con el vino. No, desconocía, No es muy sinceramente. conocido. Bueno, pues eso voy a contar en la charla y va a ir todo sobre eso. Pero Pues, histórica, con datos y todo, vais a flipar. bueno, pues estaré muy atento porque tiene pinta de ser Encima lo que muy, te muy digo, era el interesante. próximo libro que quería sacar, que era la historia de la sátira y la comedia en relación al vino. Entonces, ya que estoy, hago spoiler y ya lo cuento. No, Y... intentaré ir el día 2 porque, como tú has dicho, igual lo del libro se dilata en unos años y oye, nunca se sabe, ¿no? Hay No, que claro, vivir claro, por el eso. día, hay que carpe diem. Y por eso lo estoy contando, como para que me vaya quedando ahí. Si nunca lo hago, que por lo menos quede alguna charla. Darío, un placer, un abrazo fuerte. Sergio, un súper placer y nos vemos ahí en Logroño. Nos vemos por aquí, chao. Hasta luego.